la normativa que la Cámara de Diputados despachó hacia la Cámara de Senadores para que sea aprobado está en cuestión. No necesariamente están los votos ya. Hay algunos parlamentarios, uno por lo menos de la UDI, que ha expresado que él retira su apoyo porque entiende que la moción presentada por el gobierno podría tener su apoyo en caso de que haya algunas cosas que se retiren. Debiéramos decir que obviamente la que está presentando el gobierno tiene una serie de contrapisas que obviamente no la hacen tan atractiva para muchas personas. En particular, el monto está restringido entre un mínimo y 100 UF máximo. El mínimo creo que son 35 UF. No, perdón, bueno, el mínimo es lo que tú puedas sacar, de acuerdo a lo que te quede en la cuenta. También hay restricciones para determinados sectores que no podrían tampoco sacar. No sé si los que ya están pensionados están incluidos entre los que no pueden sacar. No tengo muy claro eso. Al principio pareciera que sí, pero ahora no lo tengo muy claro. Lo cual sería un problema importante. Muchas de las personas que hoy día están sufriendo la situación que la pandemia cómo ha golpeado la pandemia, ¿no es cierto?, sus escasos recursos monetarios, las dificultades para poder sobrevivir, comer, etcétera, etcétera, son precisamente los pensionados y los jubilados. Entonces, no permitirles a ellos el retiro sería complicado. No tengo la certeza de eso. No lo he visto en las noticias. Si lo que originalmente era que no lo iban a poder hacer, hoy día está incluido. Otras cosas es que tendría que ser reintegrada el retiro, lo cual igual es una dificultad mayor. De manera que se enfrentan dos proyectos. La oposición hoy día, yo diría mayoritariamente, incluyendo algunos que están dispuestos a conversar algunas situaciones, van a seguir insistiendo con el proyecto original que estaba presentado, ¿no es cierto?, en la Cámara, que no es de la señora diputada Pamela Giles. Fueron otros diputados originales, ¿no es cierto?, de ese proyecto, entre los que se encuentra el diputado regional Karim Bianchi y otros diputados más de la zona central. Pero ella en esta impronta farandulera que ha implementado, ¿no es cierto?, en su forma de actuar en la Cámara de Diputados, o sea, un poco como que se ha apropiado de eso. Está en cuestión el tema. Ni están los votos para aprobar el proyecto del gobierno, ni están necesariamente los votos para aprobar el proyecto presentado, ¿no es cierto?, por el Parlamento. De manera que la próxima semana va a ser decisiva y el Tribunal Constitucional probablemente va a tener que resolver, ya que el presidente Piñera ha dicho que él va a presentar un requerimiento constitucional ante el Tribunal, porque considera que lo que está haciendo el Parlamento es una especie de gobierno alternativo que no está establecido en la ley para poder emitir leyes. Mira, la verdad es que yo personalmente, viendo el proyecto desde el oficialismo, siendo pro gobierno, veo de que finalmente no cumple el rol específico este proyecto de poder diferenciar una salida o una salida institucional o vía presidencial de este retiro al 10%. Si ya se aceptó el primero, yo veo esto ya como otra cosa, no es finalmente fomentar una ayuda, que es lo que se requiere. Ese es el espíritu. Yo tampoco no puedo dejar de verlo ni de notarlo, pero yo tampoco quiero que este proyecto sea la trinchera desde donde se rompe el sistema de AFP, que es lo que muchos desde un sector político promulgan. Lo que sí, viendo las diferencias del proyecto, que son una o dos importantes destacables, el tema del reembolso, que finalmente el gobierno te está diciendo que tenemos que reponer la plata porque las pensiones son importantes. Hay que discutir quiénes pueden, quiénes no, porque también te está diciendo, si usted tiene una APB, un ahorro previsional voluntario, tiene que preferir sacar ese a sacar el de tu fondo principal. Y el tema de los plazos, porque uno veía en el proyecto que ya está en el Congreso algo bastante avanzado, diferente sobre todo en el punto que acabo de plantear, pero una vez aprobado el del gobierno tendrían que pasar 60 días para la primera cuota y 10 días posterior por una segunda cuota en dos mitades.
La verdad es que funcionó bien la primera salida con 2 cuotas. Te permite dosificar también el esfuerzo de tu propia plata. Pero si estamos bajo la premisa de que es tu propio capital, no veo por qué pudiese no ser pasado en una única cuota. Vimos que el sistema económico no se cayó, no pasó nada. Es un desafío para las AFP. Algunas AFP con menos capacidad de gestión tuvieron problemas evidentes que fueron solucionados, pero no estamos haciendo leyes para el sistema ni para la AFP, estamos haciendo para ayudar a los vecinos, a los ciudadanos que la estamos pasando mal. Claro, mira, pero si uno hace un poquito de historia, uno tendría que decir que efectivamente esta es la peor de las soluciones, el que tú tengas que sacar plata de tus cuentas de ahorro para el futuro, que son las pensiones, independiente de que el sistema es un tema que está hoy día visiblemente cuestionado. Lo ideal es que sea el Estado el que concurra, ¿no es cierto?, con la ayuda necesaria para que las personas dejen de padecer las situaciones de precariedad que hoy día la pandemia en la que los ha colocado. Pero dado que en general la gente advierte que esa ayuda no ha sido ni oportuna ni ha sido suficiente, y en algunos casos no ha habido ninguna, fundamentalmente la clase media, y es una clase media que hoy día está empobrecida. Leía recién un artículo que decía que en la mitad de los ciudadanos de Chile ganan 401.000 pesos en promedio, de acuerdo a la última encuesta CACEM, y que eso está levemente debajo de la línea de pobreza, que está como en 414.000 pesos. De manera que si en una casa trabajan 2 personas, obviamente esas 2 personas superan la línea de pobreza, pero es una clase media muy débil. Y por lo tanto, cuando ocurre una situación como esta, como una pandemia, en donde uno de los dos deja de trabajar, o los dos dejan de trabajar, o se producen mermas en los ingresos, se transforman nuevamente en personas pobres, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esta estadística. Y cuando hay pobreza, la ayuda no le llega a esa clase media empobrecida ahora, porque la ficha social ya no es suficiente, porque las cortapisas, como te decía delante, que se han colocado, hacen casi imposible acceder a los bonos, al IFE y todas estas cosas. Entonces, lo que ha hecho la gente, mira, con esto yo soluciono mi problema. Ya veremos más adelante cómo resolvemos el tema de las jubilaciones. Pero para mí ahora es importante acceder a estos recursos que son míos, ¿no es cierto?, que son propios, porque con eso yo pago los arriendos, yo compro comida, yo pago la salud, etcétera, etcétera. Y entonces cuando el gobierno, como dices tú, tira pelo adentro de esta sopa, yo creo que la gente lo que hace es molestarse, porque en definitiva ninguna de las dos opciones hoy día parece como sustentable. La Cámara de Diputados despachó esta ley, la ley que salió de allí con una amplia mayoría, y eso ya es un tema complicado para el gobierno, porque muchos de sus parlamentarios votaron a favor de este proyecto. Y estamos aún varios. Claro, y por lo tanto en la Cámara de Senadores va a ser un tema muy complejo. Más complejo sería si es que se aprueba finalmente la ley presentada, ¿no es cierto?, por el Parlamento, y el presidente va al Tribunal Constitucional. Eso yo diría que pega en la línea de flotación de las futuras posibilidades electorales de Chile Vamos en general, porque la gente va a asociar que es el gobierno que representa a Chile Vamos el que se opone, ¿no es cierto?, a que esa ayuda le llegue oportunamente. De manera que está muy complicada la situación hoy día para el gobierno, y obviamente más complicada está la situación para las personas que hoy día necesitan urgentemente esos recursos. Estoy de acuerdo en la situación de la medida excepcional para el momento excepcional. No estamos hablando de cualquier momento, estamos hablando de una situación bastante crítica. Yo sí quiero defender al gobierno en el sentido de que cuando por lo menos de Hacienda te dicen que no hay más plata para más políticas, donde ya no hay posibilidad de acceder a nuevos recursos, a pesar de que bastante se habla de que se pudiese aumentar la deuda fiscal o recurrir a fondos soberanos, que no sabemos qué tan disponibles están, porque mucha de la plata de los bonos incluyó deuda fiscal, pero entendiendo que hubo IFE, ayuda para las pymes, ayuda para la clase media en transferencias directas, esos $12.000 millones que fueron transferencias directas a empresas pequeñas, medianas, también grandes,
también son parte importante de la economía, que hubo ayudas directas para las familias, para los trabajadores, habiendo toda esa inversión, yo entiendo que, claro, se llega a un límite, que quizás no se quiere echar toda la carne en la parrilla porque no sabemos hasta qué momento tenemos que aguantar esta situación crítica. Pareciera que Magallanes está lejos de eso, las cifras no acompañan, a pesar de que estamos mucho más cerca, pero estamos muy lejos de eso. Magallanes está en una situación absolutamente complicada, eso es evidente. No sé si somos una de las regiones que ha tenido una mayor extensión en sus cuarentenas. Yo creo que pero por ahí andamos. Sí, por ahí andamos. Momento, sí. Y la industria que más ha sido afectada, la industria del turismo, que pasó a ser en los últimos 2 décadas una de las industrias más importantes de la región. Entonces, claro que golpea fuertemente y la gente ya está nerviosa, está molesta. Mucha gente ya inclusive sale a las calles, le importa un comino, perdonando la expresión tan coloquial, si los detienen ahí para preguntarle si tiene o no tiene el permiso, ¿no es cierto?, para andar en la calle. Hay una situación completa. Pero déjame decirte que efectivamente de los 12.000 millones de dólares, que es una cantidad impresionante de plata, que fueron aprobados, ¿no es cierto?, al gobierno para que lo pueda gastar, solamente 6.000 millones de dólares, porque al principio eran 4.000, hoy día son 6.000 millones de dólares que han llegado a la gente. El resto ha llegado a las empresas. No obstante, con el primer retiro del 10%, fueron casi 15.600 millones de dólares los que se colocaron directamente en la economía, y eso permitió, ¿no es cierto?, que la crisis del PIB, la crisis, ¿no es cierto?, de económica se disminuyera notablemente. Inclusive provocó un poco de inflación, obviamente porque hubo un acceso a la compra de bienes que no estaban ahí en la retina, ¿no es cierto?, de los que de alguna forma manejan estos conceptos. Otra inyección no sé si van a ser 15.000, yo creo que es menos, porque hay gente hoy día que ya no tiene dinero para retirar. Sería también un alivio para la situación, ¿no es cierto?, económica del país. Pero obviamente no es la mejor solución. El Estado sí tiene recursos para poder hacer mano de fondos frescos. Me refiero en lo concreto al endeudamiento. Chile es uno de los países menos endeudados de Latinoamérica e inclusive del mundo. Y tiene una economía que es capaz de resolver esos problemas. El endeudamiento de Chile hoy día está bordeando el 27-28% y se supone que podría llegar al 45% hasta el 50% sin ninguna dificultad. De manera de que, claro, tenemos un sistema económico y un sistema que ideológicamente yo diría que es perverso, porque estamos más preocupados de cuidar la billetera, ¿no es cierto?, fiscal inmediata, ¿no es cierto?, por los efectos macroeconómicos que eso pueda generar, ¿no es cierto?, en la economía, que preocuparnos de la microeconomía, que es la situación de la gente en las casas. Y que hoy día yo diría que es absolutamente ya a cuántos meses, 6, 7, 8 meses, ¿no es cierto?, de pandemia, es absolutamente ya precaria. Y yo creo que ahí está la diferencia entre la mirada de unos y la mirada de otros. Sí, por supuesto. De hecho, ya que estamos en un momento ya que donde se empiezan a abrir los conceptos de los debates que apuntan a nivel constitucional, el tema de la regla fiscal es uno de los temas más importantes, a lo menos a mi visión ha sido uno de los temas que hay que mantener, una regla fiscal con prudencia, aplicable a momentos normales. Yo creo que la excepción, por algo hay estados excepcionales dentro de la Constitución, la excepción se maneja con excepciones, pero a lo menos el tema de la regla fiscal es uno de los temas más importantes que no tenemos que dejar de visualizar. Nos queda el último minuto de este bloque para ir cerrando. La discusión está abierta, ya creo que 10% va a haber, no sabemos en qué forma. Entiendo que es para quienes aún tienen dinero en la AFP, esto no es una política focalizada. Mucho se habla de la focalización porque hemos pasado de la focalización, de la ficha, del puntaje, allá la universalización de las políticas, porque claro, estamos viéndonos todos afectados y los trabajadores están teniendo que recurrir, como tú bien señalabas, a los recursos que son personales, que son incluso más de lo que tiene el fisco como para
políticas. ¿Algún concepto de cierre, Eduardo? Decir que, claro, efectivamente está en cuestionamiento hoy día para algunos, ¿no es cierto?, el temor que tienen sobre todo los empresarios el sistema de AFP. No nos olvidemos que el sistema de AFP, que es con el ahorro forzoso de los trabajadores, gran parte de la economía chilena, de las grandes empresas, está apalancada. Cencosud, un 15% de sus acciones son plata de la AFP, o sea, plata de los trabajadores. Luxia, a través del Banco Chile y otra serie de empresas, ¿no es cierto?, y su holding tiene un 15, un 20% adicionalmente de acciones que son compradas ¿no es cierto?, por las AFP y así una serie de empresas, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, el temor que tienen los empresarios es que se desfonde, ¿no es cierto?, el sistema AFP y esta economía que para algunos es tan exitosa, pero para la mayoría no es tan así, termine socavando, ¿no es cierto?, las bases que se construyeron, entre comillas, ¿no es cierto?, de un sistema económico que permitió, ¿no es cierto?, el desarrollo económico de las empresas, pero no repartió ese desarrollo para todos de igual forma. Eso es lo que yo diría para cerrar este tema. Bueno, este ha sido nuestro primer bloque. Vamos a continuar luego de la pausa con este tema y otros también interesantes de la coyuntura actual. Pausa y nos vemos en unos minutos.